Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, voy a tratar de explicar algo bien rápido, que cada vez lo entiendo mejor y creo que habría que hacer, creo que sería interesante que las Naciones Unidas cree una lista de 10 mandamientos para el mundo. Entre estos, el primero seguramente sería respeta la integridad entre las naciones, o sea, entre las naciones deben respetarse sus integridades mutuamente. Voy a explicar brevemente por qué esto debería ser un principio fundamental y luego voy a reducir algo que interesantemente ocurre que tiene que ver con la falta de este respeto y todos los conflictos y las guerras que están ocurriendo en el mundo. Eh, el derecho a tener tu propia nación es un derecho fundamental del ser humano, pero ¿por qué? Porque si podemos imaginarnos en una, digamos, como una situación imaginaria, digamos, donde ejercitamos nuestro propio razonamiento, cómo fue que fuimos creando cada uno de nuestros derechos. Por ejemplo, cuando un hombre, una mujer se eligieron, apareció el derecho implícito por una cuestión de naturaleza, porque los celos, la posesividad, el deseo de lealtad y qué sé yo, un montón de cosas surgen naturalmente, a pesar de que somos capaces de ser versátiles y resilientes y no somos un objeto rígido que solamente puede ser una forma. Nuestra forma fundamental, diseñada por la evolución, es esa y por lo tanto también otra gente cuando ve una pareja tiene un sentido que les surge de respetar esa pareja porque están juntos, aunque no digan nada. Entonces hay derechos, o sea, el derecho a que no me vengan a tratar de sacar a mi mujer o a conquistar a mi novio, o lo que sea, es algo que, bueno, eso sí existe en los mandamientos, ¿verdad? Eh, y son parten de derechos fundamentales que inéditamente, o sea, heredamos con la evolución. Si podemos imaginar una tribu, una sociedad humana en un valle que empieza a ejercitar sus primeras ideas de administración civil, administración social, cómo vamos a organizarnos para plantar y ordenar nuestras prácticas de agricultura de una manera práctica, de una manera que no sea que cada uno repita lo mismo, sino que vayamos todos juntos a procurar la accesibilidad al agua, en vez de que cada uno lleve su propio balde a su propia granja. Empezamos a concebir maneras de ordenar la colectividad y aparece la administración, que sería la administración gobernativa. Eh, ante otros grupos que aparecieron por otras partes del mundo, en el valle de al lado, que yo de repente empezamos a notar tales diferencias, idioma, seguramente fue la primera cosa que notamos, porque antes los distintos grupos humanos pasaban siglos sin encontrarse, por lo tanto cuando se encontraban resulta que hablaban otra cosa. Entonces, eh, surgió el deseo por integrarnos como nación, como país, como la palabra que quieran usar, es una célula política que nos define a todos nosotros en este valle, este grupo que hablamos el mismo idioma, que practicamos agricultura de la misma manera, etcétera, etcétera, como nuestro capullo, o sea, este, nuestro lugar seguro, digamos. Este, entonces, el concepto de nación, de país, es súper, está súper arraigado en lo que es la evolución del ser humano. Desde hace el primer orden político que tuvimos, seguramente fue el de identificarnos como un grupo nacional, país, o sea, un grupo político. Este, entonces, ¿qué sucede? Hay como una especie de paradigma.
Hay una especie de paradoxo, paradigma, no sé exactamente cuál es la palabra, pero a pesar de que la creación de nación es una invención, digamos, de la lógica analítica del ser humano, o sea, un invento material, es totalmente una de las más primarias, más primordiales que tenemos, pero de todas maneras no nos separa orgánicamente. Seguimos siendo un solo conjunto de seres humanos en el sentido orgánico. Entonces, esto quiere decir que hay un montón de fuerzas y dinámicas sociales que van a traspasar y no darle bola a nuestros inventos de lógica analítica, o sea, políticas y subsecuentes inventos que vinieron con la civilización, sino que vamos a pensar con la mente más primitiva que nos une como seres vivientes. Pero, no obstante, la célula política de la nación o del país es súper primaria. Entonces, nos mantiene a cada organismo de colectividad humana en nuestra propia célula, digamos. Pero la mente de esta forma viviente es algo, digamos, no es que tenga insolencia, pero no, no ¿cómo se dice? Calcula, no cuenta con esta división invisible. Entonces, todo va bien en la célula política hasta que aparecen motivos por los cuales nos interesa relacionarnos a un grupo de otra célula, nación, país. A veces estos motivos pueden ser simplemente porque nos gusta que hacen las cosas de una manera mejor, distinta, innovadora, nos atrae. Otras veces queremos lo que ellos tienen, y ahí es donde empieza el problema. Porque en ese momento empieza la primera transgresión, o sea, no respetar que lo que ellos tienen se encuentra entre ellos en su soberanía, y nosotros venimos como una intención de tratar de agarrarnos un poco de eso. Entonces es fundamental el principio de respetarnos como nación, así como, pero a un nivel que no conocemos aún. Por ejemplo, que un padre sabe que su hijo tiene que aprender por sus propios medios, tiene que tropezarse y no aprovechar para venderle una bicicleta porque total todavía no sabe caminar bien, entonces le vendemos el triciclo para que pueda moverse, porque lo que quiere es moverse, y aprovecho esa etapa o esa necesidad o ese problema para vender, para inserir, para intercambiar, para que me dé a cambio algo que yo quiero. O sea, respetar es realmente saber también que cada uno tiene que ganarse su propio camino, su propia maduración. Es un nivel de respeto entre las naciones que aún no conocemos. O sea, de repente, por ahí naturalmente, intuitivamente lo sabemos, y quizás no hacemos muchas cosas por ese sentido de intuición, de respeto intuitivo. Pero siempre nos puede, especialmente a las potencias que tienen armamento y dinero, les puede las ganas de tener, ¿no? Se mezcla todo, porque también está entre esa misma población, en el país potencia, hay gente que simplemente tiene curiosidad por otra cultura, le gusta lo que hace, qué sé yo, y con ellos llevan también a aquellos que una vez que están ahí dicen, me gustaría llevarme un poco de esto para mi casa, a pesar de que ustedes todavía ni siquiera saben explotarlo o ni siquiera entienden el valor que tiene. Entonces hay de vuelta una falta de respeto, pero por eso es muy difícil de separar cuándo es una falta de respeto y cuándo es la necesidad que tenemos de estar simplemente unidos sin darle naturalmente importancia a la creación artificial de fronteras. Bueno, entonces a lo que voy es, hoy se habla muchísimo de los derechos de autodeterminación. Es el tema caliente internacional, ¿no es cierto? Que las Naciones Unidas, que los pueblos indígenas, que los isleños, que los gibraltareños, que este pueblo, que los kurdos, que qué sé yo, que los que no quieren a Gaddafi, que los que no quieren a Saddam, nos invitaron, y bueno, una vez que nos invitaron estamos ahí, ¿qué vamos a hacer? Les ocupamos el país. Bueno, es todo un tema que se mezcla precisamente con lo que es la falta de respeto y la invasión.
está totalmente relacionado, a pesar de que en el discurso político no lo estamos haciendo, no estamos haciendo esa conexión. Pero eh, justamente el hecho de que yo me permito de decir, de meterme en los asuntos de otro país que ellos manejan y ellos sienten de su propia manera, y empezar a meter mano y decir, o meter, o sea, meter mi telescopio submarino dentro de su sociedad para reinterpretar que ese país, de qué manera ese país tiene un problema interno, y después convertirlo en un discurso en mi país y decir, ese país, qué sé yo, que maltratan a los indígenas o que no respetan a esta población, me apodero, o sea, las potencias con poder en las comunicaciones y con poder económico, internacional, etcétera, se apropia, se adueña de ese discurso para luego, siempre a través de la falta de respeto, empezar a decir, ese país no está respetando a su pueblo, no está haciendo esto, y eventualmente llegan a justificarse por qué deben apoyar, deben intervenir en ese país militarmente, con su fuerza, con sus influencias, con lo que dicen, con el carácter insolente de muchas cosas que dicen, se lo permiten porque ni siquiera se notó que han pasado esa barrera invisible de respeto por la integridad de otro pueblo y su nación. La integridad del pueblo y su nación tiene que ser inviolable, tiene que ser algo que realmente cada país, algo que vemos en el mundo, que muchos países hacen eso precisamente naturalmente, a punto, porque estamos hablando de cosas de la configuración natural de la sociedad según nos creó la evolución. No tendemos a respetar la familia ajena, el idioma ajeno, el país ajeno. Eso nos surge naturalmente, pero el hombre también tiene esa parte que cuando goza de mucho poder armado, mucho poder económico, mucho prestigio, y que le den mucha importancia a otros, comienza a aparecer otros lados de su naturaleza, que tienen que ver con sus inseguridades y miedos, avaricia por tener más poder, más seguridad, porque todo parte de la profunda inseguridad y temor existencial que tiene el ser humano, haber evolucionado bajo el asalto de los animales y la dificultad de las enfermedades y de la tierra y del frío y de la hambruna. Entonces, ¿por qué decimos hay que vencer el miedo? El ser humano parte de un poco parte de una inteligencia que se confrontó enseguida a su situación de inseguridad. Entonces, cuando estamos bien y seguros, nos sentimos, y eso lo provee la comunidad, la colectividad, la estabilidad entre los nuestros. Nos olvidamos de nuestras inseguridades y temores y alcanzamos lo que es la natural estabilidad, que es la paz. O sea, en realidad nadie quiere atacar a nadie, nadie quiere violencia, nadie quiere sufrir, y buscamos eso. Pero apenas no nos basta, apenas queremos algo más, o apenas sufrimos y nos atacan, estimulamos esa parte que quiere sobrevivir, que está basada en sobrevivir ante la inseguridad, el miedo, el acoso, la agresión. Y entonces, cuando tenemos mucho poder económico, mucho poder político, poder militar, se hace muy tierna esa parte que enseguida se podría poner insegura, a pesar de que es el país más poderoso del mundo, tiene miedo de dejar de serlo, tiene miedo de ser menos rico, como le pasa a las potencias europeas también. O sea, la idea de retroceder hacia algo que sería
otros países del mundo, en Asia, en África o en Latinoamérica, es horripilante, es lo suficiente como para motivarlos a ser agresivos, a querer invadir, a querer agarrar más recursos de otros. Entonces es realmente nuestro gran desafío como seres humanos es cultivar la seguridad a través de la confianza colectiva. Pero bueno, me estoy cambiando de tema. Lo que quiero, estoy cambiando de tema. Lo que quiero hacer es relacionar, que se comprenda que la tendencia en este momento del idioma inglés a utilizar políticamente la idea de los derechos de autodeterminación, de acá, de allá, de esta situación de que Gibraltar, que Malvinas, que los indígenas, que el pueblo, que este pueblito, que el otro pueblo, que esta gente o la otra gente, está totalmente ligada, o sea, es una expresión de del mismo país que se permite de invadir Irak, Afganistán, bombardear, destruir ciudades, o sea, invadir y no respetar y justificarse y crear mentiras, que esta guerra en realidad se trata de esto para poder invadir, poder mandar armas, o todo lo que vemos que sucede, que están efectuando estas potencias, las potencias dominantes del día, está totalmente a través de su personalidad, porque es como ellos la ven, ¿no? O sea, que no es que usan uno para hacer el otro o con el... O sea, no es que están cultivando pacientemente la invasividad, la insolencia, de meterse en los asuntos ajenos para siempre poder luego invadir. Es un poco parte también de la arrogancia que se siente una vez que te convertís en un idioma, una potencia a la cual todos quieren ser amigos, todos quieren pegarse, todos quieren seguir, todos escuchan. Es también, o sea, lo que le pasa a los países que están en este momento liderando el occidente no es un asunto no humano, o sea, cualquier otro país que hubiese tenido el mismo percurso histórico hubiese terminado por expresar las mismas el mismo comportamiento hacia el resto del mundo de una manera u otra. Entonces, es importante comprender la mente humana, es a lo que voy. Es importante comprender lo que le pasaría a cualquier ser humano dadas las mismas circunstancias o condiciones, para que nos despertemos y para que nos demos cuenta de lo que nos pasa como mundo, como especie. Pero bueno, esto también es otro tema. Lo importante es darse cuenta, para el calibre político que tiene que ver con las Naciones Unidas y la resolución de conflictos en este momento, hay una relación directa, no hay separación entre la autodesignada autoridad de qué sé yo, de una organización de derechos humanos en Inglaterra o de Estados Unidos o quien fuese, a decir este país no tiene derecho en maltratar a este grupito de su propia gente en Etiopía y por lo tanto se encuentran en crisis, y porque de ahí sigue, o sea, ininterrumpidamente sigue un discursito que empieza, están maltratando, pobre gente, vamos a mandarles armas. Y taca enseguida. O sea, no es nada nuevo, pero lo interesante es que no lo hemos conectado todavía al discurso que se hace, por ejemplo, ante la C-24, Gibraltar, pronunciándose, siempre armándose, está lleno de canales en YouTube de gente con 30.000 títulos, de abogados, de esto, del otro, que te han escrito libros de la autodeterminación de los pueblos, y vos decís, qué bárbaro, ¿no? Porque todo un universo de literatura ha sido armado sobre un error de lógica, básicamente. O sea, el error de lógica es que primero, fundamentalmente, viene el gobierno de un pueblo, del país. Entonces, si vos querés de un pueblo y su país,
O sea que si vos querés realmente respetar el pueblo, debés respetar su integridad vertical, o sea, su país y su orden, esa célula colectiva que llamamos primordialmente desde los principios de los tiempos país o nación, es inviolable. Entonces, si vos estableces ese orden fundamental y automáticamente te das cuenta, los isleños tendrían que quejarse a Londres, no agarrárselas con la Argentina. O sea, el asunto es entre Inglaterra y España. O sea, cambia de repente la lógica y el derecho de autodeterminación de estos pueblos, de estos subgrupos de ciudadanos, dentro de Gibraltar, dentro de las Malvinas o Falkland, deben respetar el orden de naciones que están a un nivel más alto, que serían países ya soberanos, como la Argentina, España, Inglaterra, y que ellos resuelvan antes de que venga a su nivel el asunto, deben no podrían estar jugando entre mi país es Londres, mi país es la FIG. O sea, cuando me conviene es la FIG, cuando me conviene es Londres, no. El país que los gobierna es Inglaterra. Lo que pasa es que, claro, al establecer este orden de la manera correcta, ¿qué pasa? De repente se reluce que lo que ha hecho Inglaterra en el caso de sus territorios de ultramar, al designarles o al delegarles una autoridad autónoma a la gente que está en ese lugar, es crear dos cabezas de gobierno. Entonces vos de repente tenés una situación donde dos cabezas de gobierno pelean contra una cabeza de gobierno. La Argentina, supuestamente, la Argentina insiste, nuestro problema es con Inglaterra, ¿no? Porque intuye que eso está de más, eso es una, ¿cómo se dice? Una cosa que te crece en el cuerpo, esas bolas, no me acuerdo cómo se dice ahora, pero bueno, no tiene nada que ver. Pero para ellos ese sistema es una manera de divergir hacia otro lado. Entonces, si vos es como poner un boxeador con dos puños contra un boxeador que tiene 4 brazos y por lo tanto 4 puños. No tiene lógica, no puede ser una competencia justa esa. No puede ser tampoco un discurso en las Naciones Unidas. En efecto, no existe la disputa de Argentina contra el Reino Unido en las Naciones Unidas. Existe oficialmente registrada aún en la C24 el asunto de los isleños y Reino Unido. La Argentina nunca ha sabido decir, pero ustedes hicieron esto, se arreglaron entre ustedes y encima están de acuerdo, o sea que no tienen ningún problema, y a nosotros nuestra protesta la dejaron excluida de alguna manera. Y nos tienen distraídos al hacernos participar en esa discusión cuando en realidad la lógica armada por las Naciones Unidas no incluye un tercero. Entonces la Argentina nunca se dio cuenta de decir, no, acá tenemos que empezar de cero, nosotros protestamos la invasión, o sea, el robo o la usurpación de territorio que era ya reclamado, no tiene nada que ver lo que hicieron los ingleses luego, llevaron gente, lo quisieron hacer una colonia para tratar de formalizar, de solidarizar la situación y que nosotros menos podamos protestar contra su ocupación porque ahora de repente tienen gobierno, tienen gente. No tiene nada que ver. Esto ocurrió antes de que llegaran los isleños y separarlo del asunto de descolonización de las Naciones Unidas es muy difícil, lo sé, lo sabemos varios que nos damos cuenta de esto, pero hay que hacerlo, hay que separar, hay que crear, o sea, de ahí mismo pueden hacer este argumento. De ahí mismo pueden hacer el argumento que esto está mal categorizado, mal hablado, mal configurado, mal todo, ¿no? Es más, Inglaterra ha hecho esto intencionalmente porque la gente que puso en las islas, gente de ellos,
era una colonia que no era una colonia en realidad. Esta gente nunca, no fueron conquistados y hechos colonia. Son gentes que emigraron a este territorio. Siempre estuvieron de acuerdo, nunca tuvieron problemas, nunca se quejaron. Algunas se quejaron a Inglaterra. ¿Y por qué Inglaterra entonces se registra como país administrador de una situación colonial? ¿No habrá sido precisamente para que Argentina no tenga cabida en esta dinámica diplomática, esta dinámica de resolución administrativa en las Naciones Unidas, para que nosotros de alguna manera nos querramos enganchar y no podamos entrar al mecanismo que habría de resolver? Porque en efecto todos los años es igual. Bueno, pero en fin, termino acá, pero lo que creo que es importante que se entienda es que es la misma cosa, es lo mismo. Eh, Engañar, ocupar el pensamiento de la gente, del público, de las revistas, de las personas que hablan y escriben, de los políticos que pronuncian su política, que, que hablan sobre la situación, eh, y digan que es un asunto de autodeterminación de un pueblo, es lo mismo a que de repente injustamente Estados Unidos engañe al mundo haciéndose el que nunca hizo nada para provocar la situación en Ucrania. Nunca hizo nada. Esto es una agresión totalmente rusa que no tiene importancia. ¿Por qué? No queremos que tampoco sepan por qué. Así como los ingleses no quieren que se dé vuelta mucho el asunto durante 1830, 31, 33, 27, 1827, qué pasó en 1824, 1820, todo eso prefieren no. De la misma manera Estados Unidos no quiere que se entienda mucho todo el desarrollo de la situación NATO, Rusia, luego de la Segunda Guerra Mundial, y cómo se fue desarrollando el asunto en Ucrania por debajo, antes de que los rusos dijeron, basta, nosotros si continúan así atacamos, hagan algo al respecto, si no vamos a tener que invadir. Y Estados Unidos dijo, no, nosotros no escuchamos ninguna propuesta de paz. Ustedes están pidiendo que Ucrania no entre en la NATO. ¿Cómo? No sé, ¿de qué están hablando? O sea, se hicieron los boludos y a Rusia ignoraron su propuesta de paz, porque eso es básicamente lo que hizo. Rusia fue decir, si no quieren que esto se convierta en una guerra y no entremos en Ucrania, respeten que Ucrania es parte de nuestra historia. No tiene nada que ver con Estados Unidos, Ucrania. Pero bueno, hay otras cosas como que Estados Unidos tiene celos, no le gusta que Europa se acerque a Rusia, entonces no quiere que tenga buenas relaciones económicas, comerciales, ni diplomáticas con Rusia, quiere agarrarse. Inglaterra y Estados Unidos están juntos en eso, los dos quieren controlar a Europa, y que Rusia se vuelva a integrar como nación europea, como lo era antes, como siempre lo ha sido a través del desarrollo de Europa, como cultura, como civilización moderna, no obstante que con la Revolución Rusa se crearon separaciones, pero la cultura es la misma, o sea, Europa está más cercana a Rusia, Polonia, Francia, Suecia, inclusive Inglaterra, tienen más historia con Rusia, Hungría, que Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos y Inglaterra han hecho una alianza muy sutil, pero muy inquebrantable, que quiere dominar la relación entre Rusia y Europa. Y bueno, todo esto no lo dicen, por supuesto. Nosotros ¿qué escuchamos en los medios? Escuchamos nada más de que Rusia mala, agresiva. Bueno, así como también escuchamos Argentina invasora, nos quieren quitar territorio prácticamente, están diciendo, y quieren tapar el pasado. Bueno, esto está totalmente relacionado al discursito diplomático que se hace en las Naciones Unidas, porque es
el asunto de que otro país diga, hable sobre los derechos de autodeterminación de un pueblo adentro de otro país, es tan invasivo, o digamos invasivo en la misma frecuencia, que un país termine por justificar mandar armas y amenazar de tener que intervenir militarmente. O sea, es la misma frecuencia, es la misma falta de respeto por la integridad soberana de otra nación, que debería ser una de las reglas, uno de los mandamientos principales, mandamientos fundamentales de la relación entre las naciones, que es absolutamente respetarse y respetarse entre ellas. Muy bien, gracias, chao.